Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Y ahora les presentaremos la primera entrevista del día de hoy. Se trata de Eduard Guzmán, quien es viceministro de Salud Pública y Asistencia Social, a quien vamos a darle la bienvenida e inmediatamente también que nos cuente en Santiago cómo se ha dado ese avance en el caso del hospital Home y Cabral Ibáez. ¿Cómo está el coronavirus en Santiago? Parece que hay preocupación. Bueno, buen día, don Alberto, don Percio. Gracias por la invitación y estar en el programa. A raíz de la visita de la señora vicepresidenta y el ministro en el fin de semana, hubo una ampliación en cuanto a cantidad de camas, tanto de aislamiento como de intensivo, en gran parte de las clínicas, sobre todo privadas de Santiago, aumentando así la capacidad de respuesta del sistema, más una ampliación previamente que habían tenido el sector público, tanto en el Trella Ureña como en el Cabral Ibáez, que se habían aumentado algunas camas para dar respuesta oportuna, sobre todo con este tema del pico de contagio que hemos tenido a principios de este año. Es Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional Santiago. ¿Cuál es en estos momentos el foco de atención de salud pública en torno a la mayor cantidad de contagios? Sí, mira, la mayor cantidad de contagios están surgiendo en el Gran Santo Domingo. En Santiago también tenemos unos casos en La Vega, creo Puerto Plata también, que son los destinos que se han mantenido con aumento de casos en las últimas semanas. Y estamos tratando, obviamente, de tomar todas las medidas del lugar, sobre todo primero de dar la respuesta, de que si la persona en el caso de que necesite una atención hospitalaria tenga la respuesta oportuna y a tiempo, pero sobre todo también tratando de la prevención, de evitar de que la persona se contagien y si se contagian, tratar de que los casos Eduard, no pasen a mayores. En medio de esta situación parecería que hay una noticia que no deja de ser alentadora, en el sentido de que ha bajado el nivel de mortalidad del virus. Por ejemplo, se dice que alrededor de un 1% estaría, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué hemos aprendido? ¿Tenemos contagiados más jóvenes que tal vez su sistema inmunológico tiene una mayor capacidad de respuesta? ¿O es una combinación de factores que nos ayuda? Definitivamente una combinación de factores que nos ayudan. Nosotros tenemos una mortalidad acumulada de entre 1.3 y 1.4%. 2.428 personas. Es importante reconocer el esfuerzo de los médicos dominicanos, que aprendieron a tratar la enfermedad a tiempo, siendo agresivos en los tratamientos sobre todo en las personas que tienen la enfermedad severa. Siempre la disponibilidad de medicamentos para toda la población. También que la población está cubierta, la persona no tiene que pagar ningún tipo de costo al momento de recibir una atención por coronavirus, porque las sociedades con las ARS llegaron a un acuerdo para que la cobertura fuera el 100%, incluso cuando excede el alto costo. Y eso ha ayudado también el tipo de la edad, como está en República Dominicana, también ayuda. Aunque parecería que sigue siendo un tema la conducta colectiva, desde el punto de vista del cuidado, del respeto. Claro. Porque así como los médicos han ido aprendiendo, parece que la población como que no ha ido aprendiendo tanto, sobre todo en determinados sectores. Es entendible también. Nosotros tenemos 10 meses de confinamiento. También la persona ya está un poco cansada. Tenemos que decir estamos, porque yo creo que todos estamos en ese sentido. Y están tirando, no puede sacar la cabeza porque tiene 10 meses, porque precisamente se le puede pagar el tiro. Pero sí, efectivamente ha habido un relajamiento de la población en sentido general del cuidado. No estamos diciendo que transferimos el riesgo a la población, es un riesgo colectivo, tanto nosotros como Estado, como la población tenemos que compartir ese riesgo. En el caso de las medidas restrictivas que se han tomado en principio en diciembre, ya a finales de diciembre, de los sábados y domingos, el confinamiento o el toque de queda es a las 12 del mediodía y primero era sin ningún tipo de circulación y luego con las críticas, las protestas, las luchas de las MIPYME, los pequeños comerciantes. Bueno, pues aún así se dejó a las 12 del mediodía, pero la circulación
se mantiene 3 horas hasta las 3 de la tarde para que puedan llegar. ¿Es posible que eso varíe a partir de este fin de semana y el próximo? ¿O esto va a permanecer aquí un tiempecito por la cantidad de contagios que se está Sí, dando? vamos a seguir evaluando el día a día de cómo va la positividad diaria en cuanto al coronavirus. Y efectivamente del Gabinete de Salud vamos a estar evaluando la posibilidad de que si en algún momento, sobre todo sábado y domingo, flexibilizar un poquito eso, pero ya en la próxima semana el Gabinete de Salud estará Eduardo, dando las recomendaciones del lugar. Mm. por ejemplo, ahorita le decía a Caminero que cuáles eran los puntos más críticos del plano nacional. Y me imagino que las autoridades tienen informaciones muy específicas de cada uno de esos sitios. ¿No ha considerado el Gabinete de Salud la posibilidad de hacer un toque de queda focalizado para poder ser más efectivos en aquellos puntos donde realmente el riesgo es alto? Porque, Sí, qué sé yo, a lo mejor estamos distrayendo esfuerzos por mantener cerrado una comunidad, una provincia que no genera un problema, en cambio no estamos siendo efectivos en atender el Gran Santo Domingo o Santiago, La Vega, Puerto Plata, San sí. Francisco. Estamos evaluando la posibilidad, no solamente sería hacer un toque de queda focalizado ahí, sino también un cerco epidemiológico que va acompañado de Sí. toma de operativos, de muestra masiva, de Ujú. rastreo de contacto y de ubicar los casos a tiempo y poder tratarlo para que no pasen a mayor. Sí, Pero, claro. ¿por qué Claro. ha dado tanto trabajo tomar una decisión como esta? Porque, por ejemplo, dicen que los dominicanos por primera vez no quieren que llegue el fin de semana, es decir, para la gente no trancarse al mediodía, a pesar de que les dieron las facilidades de las 3 horas. De 3 horas. Pero posiblemente cerrar al mediodía, lo que nos están convocando a todos en un plazo breve a hacer las actividades que hacemos el fin de semana. Es decir, ahora todos tendremos que ir al supermercado el sábado o el domingo entre 8 digamos, a 10, a 11 de la mañana. Sí, no descartamos ningún tipo de medida respecto a hacer cerco epidemiológico focalizado, pero ya la semana que viene del Gabinete de Salud nos estaremos pronunciando respecto a eso. La próxima semana se va a reunir para hacer una evaluación de las últimas 3 semanas de confinamiento a partir de las 12 del mediodía. Es posible que flexibilice porque precisamente el sector comercial está pero muy disgustado en torno a que no pueden vender, a que están cerrando las puertas, que se ha permitido a la iglesia que puedan Pueden abrir, que se ha permitido que los centros de deporte puedan también hacerlo. Entonces ellos entienden que la mejor manera de colocar un confinamiento sería a partir de las 7 de la noche o las 8 de la noche con circulación hasta las 9. Mire, nosotros en el Gabinete de Salud estamos en sesión permanente, nos reunimos constantemente y obviamente la medida que se tomó a final del año pasado fue una medida que por la magnitud del aumento de los casos y como veíamos la red hospitalaria, cómo se estaba desenvolviendo, nos llevó a tomar cierta medida el señor presidente de cerrar un poco, ser un poco más rígido en el tema del toque de queda. Y ahora con la evolución vemos, y como el decreto ya vence el 26 de enero, ya El la 26 semana, de enero, sí, sí. el próximo lunes, entonces ya la semana que viene ya estaremos anunciando cuáles serían la nueva medida. Ujú. Pero en el caso parece ser, porque escuché que se decía que no era necesario una PCR, para que usted nos dé una explicación, porque yo no la entiendo, que en el caso de un paciente afectado de coronavirus, ya no va a ser necesario que usted tenga una PCR negativa para usted determinar si está o no afectado. Solamente basta usted durar 7 días o 10 días 10 días. de confinamiento y se acabó. Asintomático. Asíntoma. Sí. Ok. Explíquenos Asintomático. eso. Explíquenos esa medida. No, fue una resolución que está vigente de septiembre, una resolución en combinación con la Sociedad de Médica. El Ministerio de Salud Pública no somete una resolución sin haber consensuado con las diferentes especialidades médicas, menos una resolución de esta magnitud. Una persona asintomática, que ha dado positivo asintomática luego de 10 días sin síntomas, pues no necesita el alta con una PCR negativa para volver a reincorporarse a su trabajo. Eso es la finalidad, obviamente, optimizar el tema de la PCR. Si yo soy asintomático,
¿Por qué en 10 días se supone que yo pierdo la capacidad de contagiar a otra o de persona? contagiar a otro? Es lo que se ha estudiado del virus, de que una persona asintomática. Pero eso se ha verificado como para tomar una decisión de liberar a todo el que está en esa situación, porque pudiéramos tener entonces un virito con 2 patas que anda untando mucha gente, a lo mejor sin saberlo. Sí, es algo que internacionalmente, recomendación de la OMS y junto con el Consejo de la Sociedad Médica se ha determinado que un paciente asintomática después de los 10 días no contagia. Y puede retornar a su trabajo sin la necesidad de realizarle un PCR confirmatorio de la negatividad. Ah, pues mira qué interesante. Ahora, yo pensaba que era que decía, bueno, ahora, no pero ahí surge una pregunta. Si yo soy asintomático con el virus, ¿es posible que mi organismo reaccione diferente al organismo de Caminero frente al virus? ¿Qué puede estar significando eso? ¿Necesariamente significa que el hecho de que yo sea asintomático, a lo mejor la cepa del virus es más débil en mí que en el caso de él o de otra persona que infecte? Porque yo puedo ser asintomático por mi condición, tal vez, digamos, de mi sistema inmunológico, pero no porque el virus sea menor. Exactamente. En mi caso. No depende de la cepa, sino de la respuesta del sistema inmunológico que tenemos cada uno, cómo responde Entonces, al virus. La pregunta es, ¿por qué liberarme si yo puedo ser un elemento de contagio? ¿Cómo llegar a una conclusión de que a mí me pueden liberar sin prueba los 10 días? Bueno, son las recomendaciones de OMS, OPS y los investigadores que han investigado y desarrollado toda la secuencia del virus, que han dicho y recomendado que luego de 10 días una persona asintomática no contagia. En abril, el próximo abril, mes de abril, o a finales de marzo, van a llegar 200,000 vacunas al país. Lo anunció el presidente Luis Abinader. Que posiblemente sean un poquito más. Los primeros que serían beneficiados con esas vacunas son los médicos y las enfermeras, que sí, que son los héroes de este caso. Pero las personas que ya han tenido el virus, usted le dio coronavirus, duró su tiempo y se supone que puede tener anticuerpos. ¿Esas personas no necesariamente van a ser vacunadas o sí tienen que ser vacunadas para Sí, ello? claro. Sí, todas las personas deben de ser vacunadas, aunque le haya dado el virus. Aunque le haya dado el virus. Claro que sí, y están contemplados dentro de la programación de vacunación. Es importante que usted lo menciona, próximamente estaremos anunciando todo el plan de vacunación dividido por fases, donde la primera línea, dígase el personal sanitario, el personal médico, el personal de la policía, militares, estarán siendo vacunados y conjuntamente con las personas mayores de 65 años, que es la primera fase, el primer enfoque en la vacunación. Edward, aparte de la contratación que el gobierno tiene de la compra de vacunas, vi en estos días que el Congreso estaba modificando un aspecto de la ley 340 para comprar de manera urgente otras vacunas, aparentemente por la instancia de Naciones Unidas, de la OMS, y facilitar que los países reciban de manera equitativa las vacunas. ¿Sabe cuántas vacunas nuevas vamos a comprar por esa vía? Mire, el señor presidente siempre ha mostrado la intención de que aquí lleguen vacunas para 10 millones de personas. Hoy en día, garantizado por acuerdo de compra, tenemos 10 millones de dosis para 5 millones de personas por AstraZeneca. Sí, porque hay que poner dos. Sí, porque dos dosis. Y por el mecanismo COVAX, que es un mecanismo internacional que con la mediación de la Organización Mundial de la Salud, tenemos garantizado para el 10% de la población, que teniendo en cuenta de si somos 10 millones de personas, de dominicanos, para 1 millón. O sea, por ahí también tenemos garantizado 2 millones de dosis más para 1 millón de personas. O sea, hoy en día tenemos garantizado para el 60% de la población. Aquí el riesgo es que después uno no sabe si a eso que uno no le pone a la vacuna son el verdadero riesgo, ¿verdad? Así que lo ideal sería vacunar a todo el mundo. No, pero, sí, claro. Y dado la pregunta, sí, nosotros tenemos contemplado comprar para toda la población vacunas. Ahora, pero la prioridad sería la persona que tenga la edad de 60 años en adelante y en el caso de los médicos, de las enfermeras,
de los militares y Militares, policías, policía. que son los que tienen el mayor riesgo porque están en contacto permanente con la población. Ujú. Entonces, esa población sí tiene que estar en un 100% vacunada. Ahora, Completamente. aquellos Que ahora- jóvenes de 8 para atrás. 18 hacia arriba, 40 años, 50 años, se entonces pu- pero entrarían en una también etapa. estaría en ese personal prioritario el Sí. sector turístico, que Ujú. es Bueno. una manera también de mandar una señal hacia afuera que Claro, claro que sí. A medida que vayan llegando la vacuna, se va ampliando el target de la vacunación. Es importante mencionar que hay que confiar en la vacuna. Ahora, Edward, ¿se tiene alguna información de la efectividad de las vacunas? Porque hay varias ya que se están aplicando. Mm. Por ejemplo, yo me pongo la vacuna, muy bien, pero ¿durante qué tiempo estoy protegido? ¿Será para siempre? ¿Me durará un año? ¿Me durará 6 meses? ¿Se tiene alguna información Bueno, más o menos eso cierta de los organismos internacionales? con el tiempo veremos que si nada más tendría que ser esta dosis de ahora, si el año que viene tendríamos que volver a repetir como pasa con la influenza, que todos los años Sí. no Aquí vacunamos. tuvimos una viceministra también. La doctora habló. Costa. Sí, yo creo, o no, era en el caso de vacunas, la señora encargada de las vacunas de un laboratorio que decía que esas vacunas pudieran tener una durabilidad de 2 años, más o menos. Puede ser. Que es el Pero tiempo. es algo que no se sabe todavía. no que se sabe, conoce no se sabe. Lo que oficialmente sí tiene es que son efectivas la vacuna contra contra el COVID. Contra el COVID, Sí, son claro, efectivas. son efectivas. Son seguras, son confiables. Bueno, Toda la Ya se vacuna. pagó, Bueno, ya se pagó el dinero de compra de eso. Lo que pasa es que el primer pago fue una donación del sector privado, Sí. que se El realizó. presidente, 20%, el presidente ok. lo explicó ahora en estos días, que se había pagado eso como una donación. Es decir, que el Estado todavía no había puesto No, ningún todavía. dinero. Pero, y además aquí hay un tema interesante. Yo creo que a pesar de que esto ha sido rápido, pero las investigaciones están partiendo de estudios ya realizados sobre el tema de virus, y tal vez por eso ha sido más Más fácil, más rápido. fácil Tenemos y rápido el- incorporar nuevas el vacunas. SARS tiene desde el 2003 siendo estudiado, Claro. investigando. O sea, estamos hablando de más de 17 años siendo Es decir, que investigado. no hay que comenzar de cero. No hay que comenzar de cero. Y obviamente cuando usted le pone todo el dinero junto en un mismo momento, se adelantan muchas cosas, Claro. que eso de lo que generalmente las Aquí- investigaciones aquí tardan por el tema del Sí, de la financiamiento, inversión de y la la inversión que hay que producción. hacer. Ha habido aquí un interés general Sí. de... Completamente. Evan, siempre en el Ministerio de Salud Pública, los viceministros, está un viceministro administrativo, un viceministro del área de salud, de distintas áreas. ¿Tú eres viceministro de qué área? De planificación y desarrollo. Planificación y Sí, desarrollo. planificación, todos los procesos internos del ministerio, el Ok. desarrollo sectorial, todo el desarrollo estratégico del sector a salud. Ok, tú eres médico. Sí, médico. Tú eres médico. A propósito de eso, Discúlpeme, A ver. veo que dice apellido Guzmán. ¿Tú eres de Santiago? Sí. ¿Tú eres de Santiago? Aguilucho. O sea, que tú eres, Aguilucho. tú eres cercano a la vicepresidenta o eres familia De don Antonio. de don Antonio Guzmán Fernández. No soy No. familia de don Antonio y a la señora vicepresidenta, obviamente en la universidad. Sí, yo era docente en la universidad, ya trabajaba Sí, allá, era. entonces ahí teníamos relacionamiento. Ok, perfecto. Es decir, pero es Aguilucho, si tú estabas Sí, averiguando claro, algo. sí, esa es la pregunta. No, porque hay que preguntarle en Santiago, porque la mitad de Santiago es liceísta y la otra mitad es aguilucho. Aquí en la capital todo el mundo es liceísta. Podríamos decir lo mismo en San Francisco. Edward. Todos los fanáticos de los gigantes eran aguiluchos antes. Edward, a propósito de Me que quieren matar los aguiluchos. que Caminero te pregunta sobre tu rol y dice la planificación. La pandemia, yo diría que tiene una virtud, ha tenido una virtud. Dentro de todas las cosas malas tenemos alguna virtud. Primero, este será un año de mucho aprendizaje para todo el mundo, gobierno, médico, personal. Y parecería que la pandemia reveló muchas de las debilidades que los países tienen. Sistema sanitario, sistema de salud, la economía, la vivienda, y que si queremos aprender, pues lógicamente la pandemia nos está diciendo hacia dónde tenemos que trabajar. En el caso del sistema de salud de República Dominicana, uno tiene la impresión que el país tiene suficiente infraestructura hospitalaria. Sin embargo, tiene una altísima deficiencia
en la gestión de esos centros Ujú. hospitalarios. ¿Es así? Sí, sí, es así. También tenemos una deficiencia, sobre todo en la atención primaria, que debería ser la puerta de entrada al sistema ¿Y qué sanitario. tanto pudiéramos aprovechar esta pandemia para solucionar ese problema definitivamente? Para reorganizar el sistema. Esa es la idea que tenemos desde el ministerio, del doctor Arias, esa es la visión que tiene también el presidente de la República, es reorganizar el sistema, tratar de apoyarnos en la pandemia para orientar el sistema a la atención primaria, a la capacidad de respuesta que tenga el sistema, a la preparación de las direcciones de los hospitales, también con el doctor Mario Lama. ¿Implicaría eso una revisión a la Ley de Seguridad Social? Sí, y a la ley 4201, que también es una ley que debe ser revisada, que es la Ley General Bueno. de Salud. De salud. Bueno, Sobre Eduardo, todo un tema sí, puntual, el financiamiento del sector salud. el financiamiento. Claro. Pero parecería que el propio sistema genera un recurso que el propio Estado, por parte de esa incapacidad, no ha podido recuperar. Exactamente. Pero nosotros vemos República Dominicana en cuanto al PIB de los países que menor inversión tiene público en salud, y es algo que ya comenzó afiliando 2 millones de personas. Ya eso impacta directamente un aumento del financiamiento al sector salud del sector público, pero seguiremos aumentando, y eso es de los lineamientos del gobierno del presidente. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Qué gusto tenerte aquí, sobre todo un joven que está... No, muchas gracias. Porque los jóvenes tienen que asumir las cosas del Estado, porque eso sirve de colchón al final, porque en el Estado... Tu único lamento con Edward es que sea aguilucho. No. ¿Eh? Es posible, puede ser aguilucho, no hay problema. Edward, Yo gracias dije- por estar con Yo nosotros. dije eso Sí. porque Rafael Sí. Gómez y Ibe están caminando hasta ahora y Laura no está. Edward, gracias. Y nada, suerte. Yo creo que hay que seguir trabajando con esto. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Dice que en el fin de semana van a revisar el gobierno. Van a revisarlo la la próxima semana. Sí, la próxima semana. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Fue la entrevista con Eduardo Guzmán, viceministro de Salud Pública y Asistencia Social. Ustedes, amigos televidentes, no se vayan. Retornamos en breve. Hacemos la pausa.